Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que propone una idea de autoridad y liderazgo que la verdad choca de frente con casi todo lo que conocemos. Hablamos del capítulo 13 de Alma. Y es que nos presenta un modelo de poder que no se basa en la fuerza, ni en la herencia, ni siquiera en una elección democrática, como decías. Se basa en algo completamente distinto, casi de otra dimensión. Totalmente. Para esta conversación tenemos un resumen muy completo de este capítulo que nos va a servir de mapa. La idea es meternos en la lógica del autor. ¿Cómo construye este concepto de autoridad divina? ¿Y qué la hace, según él, tan diferente del poder terrenal? Y sobre todo, ¿por qué un discurso que empieza hablando de principios eternos, casi poéticos, termine con una advertencia tan brutal a una ciudad llamada Amonía? El texto es, de por sí, bastante radical. Justo a eso iba. La primera gran idea que nos lanza es que este tipo de autoridad, este sacerdocio, no es un invento humano. No es algo que se desarrolló con el tiempo. ¿No? El texto dice que fue establecido desde la fundación del mundo. A ver, vamos a desmenuzar esto porque es una afirmación muy fuerte. Es que esa frase lo cambia todo. Al decir que su origen es, digamos, prehumano, lo saca de la esfera de la política y de la sociología convencionales. No es algo que un grupo de personas pueda simplemente crear o que un rey pueda decretar. Claro. Según esta lógica, es una estructura que ya existía, y los seres humanos en todo caso son invitados a participar en ella. Se recibe, no se toma. Y el texto insiste muchísimo en que esta autoridad no tiene nada que ver con linajes políticos ni manipulación humana. Esto parece ser el corazón del asunto, ¿no? No importa de qué familia vienes o cuánta influencia tienes. Para nada. Se habla de personas llamadas por su fe y su preparación. Y aquí es donde redefine por completo lo que significa mérito. En nuestro mundo, el mérito suele estar ligado a logros externos, títulos, riqueza, victorias. El texto lo voltea y dice que los requisitos son internos. Ajá. Habla de tener una fe excepcional, de un arrepentimiento genuino, de una vida de obediencia a ciertos mandamientos. Es una meritocracia, pero del carácter. Pero hay un detalle que a mí me llama mucho la atención. El resumen destaca que estas personas son probadas y demostradas como dignas antes de recibir cualquier tipo de responsabilidad formal. Claro. Eso va en contra de toda nuestra lógica. Normalmente a alguien se le da un cargo y luego tiene que demostrar que está a la altura. Es un cambio de paradigma total. Piénsalo, en lugar de contratar a alguien por su potencial y luego ver si funciona. Este modelo dice que la persona ya debe haber demostrado su valía en su vida privada, a menudo sin que nadie lo sepa. La autoridad entonces no es un privilegio que se te otorga para que empieces a ser bueno. Es el reconocimiento de una bondad y una fortaleza que ya existen. O sea que el cargo no hace a la persona. Exacto, la persona ya está hecha para el cargo. Entiendo el punto, pero, a ver, ¿no podría alguien argumentar que esa idea de un carácter ya forjado es un poco idealista? ¿Dónde queda el espacio para el crecimiento dentro del cargo? El texto parece muy absoluto en esto. Es una excelente pregunta. Y no, el texto no niega el crecimiento posterior, pero pone todo el acento en el prerequisito. La lógica parece ser que ciertas responsabilidades espirituales son tan delicadas que no se pueden poner en manos de, digamos, un novato moral. Claro, tiene sentido. Es como si dijeras, no le vamos a dar el bisturí a un estudiante de primer año de medicina para que practique. No, por favor. Primero tiene que pasar años de preparación y demostrar su habilidad. La idea es esa, que la preparación precede al nombramiento, y esa preparación es un filtro increíblemente exigente. O sea, no es un club exclusivo al que entras por contactos, sino una responsabilidad para la que te has estado preparando quizás toda tu vida, en silencio. La autoridad es la consecuencia, no el objetivo. Exactamente. Es la culminación de un proceso personal, no el inicio. Pueda entrar en el reposo del Señor. Esa es una frase curiosa. Suena algo pasivo, como un retiro eterno. Pero en el contexto de un sacerdocio de servicio parece casi una contradicción. ¿Cómo lo explica el texto? Tienes razón. El término puede ser engañoso, pero el texto lo define de una manera muy activa y muy presente. No lo describe como un lugar al que vas después de morir, sino como un estado que alcanzas en vida. Ah, mira tú. El resumen lo describe como paz espiritual y confianza en Cristo. Es una condición interior de equilibrio y certeza, sin importar el caos que haya afuera.
Ah, entonces no es descansar cuando mueras, sino más bien encontrar una especie de ancla en medio de la tormenta, aquí y ahora, como una calma interior que no depende de las circunstancias externas. Esa es la idea. Y la función de estos líderes o sacerdotes es precisamente esa, ser guías para que otros encuentren ese estado. No se trata de dar órdenes, sino de enseñar principios que, si se aplican, llevan a la gente a esa serenidad y esa confianza. Su trabajo es, en esencia, ayudar a otros a construir su propia ancla interior. Y para que esto no se quede en una teoría abstracta, el texto saca un as bajo la manga. Nos presenta un caso de estudio, una figura casi legendaria para ilustrar el máximo potencial de este liderazgo, Melquisedec. El ejemplo de Melquisedec es potentísimo. El texto no lo presenta como un buen tipo que ayudó a algunos vecinos, no, lo describe como el rey de un pueblo que era extremadamente inicuo. O sea, gente hundida en la maldad, una sociedad disfuncional, violenta. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Según el relato, este hombre, a través de su prédica y su ejemplo, logró que la nación entera se arrepintiera. Toda la nación. No un grupo, no un barrio, toda la nación. Es la prueba de concepto definitiva dentro del discurso. Melquisedec demuestra que este tipo de liderazgo no solo tiene un impacto individual, Claro. sino que tiene el poder de sanar a una sociedad entera. El texto sostiene que puede llevar a una comunidad del conflicto y la corrupción a una paz duradera. Piensa en lo que eso significa. No es un armisticio frágil, es una paz real, que perdura. Me pregunto cómo sería esa prédica en la práctica. No puede ser solo un discurso el domingo, no. Para cambiar a un pueblo tan problemático, tuvo que ser algo mucho más profundo. Sin duda, aunque el texto no da los detalles del cómo, podemos inferir que no se trató de un solo sermón. Probablemente fue un proceso largo y constante de enseñanza, de mediación, de vivir él mismo los principios que enseñaba con una integridad absoluta. Su autoridad venía de su credibilidad. Exacto. No venía de su corona, sino de su credibilidad moral. La gente le creyó porque vieron en él la paz que prometía. Melquisedec es el modelo de un liderazgo que no domina por la fuerza, sino que transforma por la persuasión moral. Es una imagen increíblemente optimista. Un líder que trae paz a toda una nación solo con su palabra y su ejemplo. Lo que me llama la atención es que justo en ese punto más alto del discurso, Alma, el orador, parece dar un volantazo. Sí. El tono cambia de la inspiración a la confrontación directa. Se dirige con una dureza increíble a la gente que lo está escuchando, la gente de Amonía. Se siente casi como un shock. ¿Qué está pasando ahí? Ese cambio es la clave de todo el capítulo. No es un error ni una torpeza narrativa. Es absolutamente deliberado. Alma acaba de pintar el cuadro ideal, la utopía alcanzada por Melquisedec, para luego usarlo como un espejo y ponérselo delante a su audiencia. Les dice, miren, eso es lo que es posible. Ahora miremos lo que ustedes están haciendo. O sea, el ejemplo de Melquisedec no era solo una historia bonita para inspirar, era un arma. Les estaba mostrando el camino que podrían tomar y al mismo tiempo la traición que estaban cometiendo al elegir el camino opuesto. Exactamente. La advertencia es tan intensa porque según el texto la gente de Amonía no es ignorante. Ah, ese es el punto. Ese es el punto. No es que no conozcan estos principios. El problema es que los conocen perfectamente y aún así los están rechazando de manera activa y consciente. Y en la teología que presenta Alma, rechazar una luz que se conoce es mucho más grave que simplemente vivir en la oscuridad por ignorancia. Y ahí el lenguaje se dispara. Se vuelve casi apocalíptico. El resumen menciona que los ángeles están clamando a Dios por la ciudad. No es solo Alma quien está preocupado, es el cielo entero, por así decirlo. Así es. La destrucción, dice, está a las puertas. Esto va más allá de una simple advertencia. Es que el mensaje subyacente es que la paciencia divina tiene un límite, no es infinita. La fuente sugiere que la comunidad de Amonia, como colectivo, está a punto de cruzar una línea moral de la que no hay retorno. El discurso de Alma ya no es una invitación abierta a la paz como lo fue el de Melquisedec en su día. Es un ultimátum. Se presenta como la última oportunidad que van a recibir. Es un concepto aterrador, la idea de una última oportunidad. Y el texto añade algo todavía más definitivo.
Dice que si rechazan esta advertencia final, eso sellará su condenación. Es un lenguaje de una finalidad absoluta. No parece dejar espacio para más negociaciones. Y es crucial entender por qué, dentro de la lógica del texto. No se presenta como un castigo arbitrario de un Dios enojado. Se presenta como la consecuencia natural e inevitable de sus propias decisiones. Ah, claro. Es como si te dijeran, si saltas de este acantilado, te vas a estrellar. No es una amenaza, es una descripción de la ley de la gravedad. Ok, de desesperación. Totalmente. Es la sirena que suena justo antes del impacto. La condenación se describe como el estado final de un corazón que se ha endurecido tanto que ya es incapaz de sentir, de arrepentirse, de cambiar. Es una puerta que ellos mismos están cerrando con llave desde adentro. Alma solo les está avisando que están a punto de echar la última vuelta a esa llave. Ok, si hacemos un balance de todo esto, el panorama es bastante completo. Empezamos con un concepto de sacerdocio como un orden eterno, que no depende de estructuras humanas. Su autoridad se gana, no se hereda, y se basa en el carácter moral y la fe. Luego vimos el ideal encarnado en Melquisedec. Un líder pacificador que, a través de la enseñanza y la persuasión moral, logra transformar a toda una sociedad. La lleva de la violencia a una paz estable y duradera. Es la prueba de que el sistema puede funcionar a una escala masiva. También aclaramos esa idea del reposo del Señor, que no es un destino post-mortem, sino un estado de paz y confianza interior que se puede alcanzar aquí y ahora. Y que es, bueno, la meta final de este tipo de ministerio. Y finalmente, vimos cómo todo este andamiaje de principios e ideales choca violentamente con la realidad de Amonía, una ciudad que, según el texto, representa el antimodelo. Conocen la verdad, entienden el camino, pero eligen conscientemente la rebelión, poniéndose a sí mismos al borde del colapso. Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿cuál es el gran mensaje que nos deja este capítulo? Pues nos presenta un universo moral con reglas muy claras. Por un lado, un modelo de autoridad legítima que está inseparablemente unida al carácter y cuyo único propósito es generar paz y bienestar. No es poder para controlar. No, es autoridad para guiar hacia la serenidad. Pero, por otro lado, nos muestra la otra cara de la moneda. La libertad humana tiene consecuencias reales. El rechazo deliberado de esa guía no es gratuito. Conduce, de forma casi mecánica, a la desintegración y la autodestrucción. Es una tesis sobre causa y efecto a nivel espiritual. Las decisiones, especialmente las que se toman con pleno conocimiento, tienen un peso que finalmente inclina la balanza, hacia la paz o hacia la destrucción. Exacto. Es una teología de la responsabilidad radical. No puedes culpar a nadie más por el resultado. La elección es tuya y las consecuencias también. Para cerrar, hay un detalle en la fuente que nos deja con una reflexión final muy provocadora. El resumen menciona lo que pasa justo después de este discurso, en el capítulo siguiente. La gente de Amonía no se arrepiente. Al contrario, se desata una persecución y el propio Alma es encarcelado. Y ese epílogo crea una tensión fascinante con todo lo que acabamos de hablar. Precisamente, porque el capítulo nos presenta a Melquisedec, quien predica este mismo mensaje y el resultado es la paz total para su pueblo. Un éxito rotundo. ¿Y por otro lado? En cambio, Alma predica un mensaje esencialmente idéntico y el resultado inmediato es la violencia, la persecución y su propio arresto. Esto nos deja con una pregunta para masticar. ¿Qué nos dice esto? Sobre cómo la receptividad de una sociedad, su disposición a escuchar, es la variable que realmente determina el resultado final, incluso cuando el mensaje y el mensajero son justos. Parece que no basta con tener la verdad, necesitas un oyente dispuesto a recibirla.